Pablo Iglesias, líder de Unidos Podemos. ¿Cuál es la oferta de su partido para los pensionistas? Oferta real, efectiva, que se pueda llevar a cabo. Muy sencillo. Lo primero, IPC. Las pensiones se tienen que ajustar al IPC. Esto lo entiende todo el mundo. Si los precios suben, pues las pensiones tendrán que subir de la misma manera que suben los precios. ¿Y salen las cuentas? Hombre, claro que salen las cuentas. ¿Cómo? Bueno, simplemente si en nuestro país tuviéramos un 20% de la presión fiscal que existe en el resto de la Unión Europea, se financiaban las pensiones perfectamente. Hay dos claves para financiar las pensiones. Una es el mercado de trabajo. Si no hay un salario mínimo decente, si los trabajos son precarios y seguimos estando a la cabeza de las estadísticas europeas en paro, es muy difícil que las cotizaciones a la seguridad social permitan sostener el sistema de pensiones. Hay que mejorar las condiciones de trabajo. Por lo tanto, defender las pensiones es defender una alianza entre los pensionistas con sus nietas y nietos, con sus hijas e hijos, para trabajar por un mercado laboral mejor. Pero además están los impuestos. En este país se ha utilizado dinero de los ciudadanos para rescatar a los bancos. Bueno, vamos a hacer un impuesto de solidaridad y vamos a asegurar que un derecho constitucional, porque las pensiones son un derecho constitucional, se cumple. Y eso implica que hay que terminar con el factor de sostenibilidad. El factor de sostenibilidad que se lo inventó el PSOE y lo reforzó el PP es algo que incumple de manera flagrante la Constitución. En España todos los ciudadanos tienen derecho a una pensión digna. Y escuchar barbaridades como lo que dice la señora Villalobos, de que la gente tiene que hacerse un plan de pensiones privados. Mire usted, la Constitución no es una cosa que sirve para pronunciar su nombre muchas veces, sino para cumplirla. Y la Constitución dice que las pensiones son un derecho, las públicas, porque la mayor parte de la gente no se puede permitir ¿Usted no tiene tener un plan de privado. pensiones privado? No. Si pudiera, ¿lo tendría? Pues confío en el sistema público de pensiones y creo además que... Se puede confiar y de paso decir, bueno, por si acaso. Es verdad, pero los que ocupamos un cargo público creo que tenemos que ser ejemplares y creo que alguien que ocupa un cargo público tiene que asumir que cobrará una pensión pública. ¿Qué le parece la propuesta del Partido Socialista? ¿Se parece a la suya? Me ha dado la sensación de que hay cosas muy similares, lo digo porque en eso sí que podría haber acuerdos. Ojalá. Hacía falta convencer a Ciudadanos. Ojalá, y ojalá nos pusiéramos de acuerdo. Hay una diferencia fundamental. El Partido Socialista está a favor del factor de sostenibilidad. Esto es un truco para pagar menos al pensionista diciendo que esto va a depender de la esperanza de vida. A nosotros nos gustaría que el Partido Socialista, que fue el que introdujo en un gobierno de Zapatero, al que yo le tengo mucha estima, pero en esto creo que se equivocó, cuando introdujo el factor de sostenibilidad, que el Partido Socialista rectifique en esto y nos pongamos de acuerdo. Y esto no va de ponerse medallas. Aquí los únicos que merecen medallas son los pensionistas que están saliendo a la calle. Busquemos un acuerdo para asegurar que se cumple la Constitución. ¿Están ustedes detrás de esas movilizaciones? Porque hay quien dice, se está apuntando Podemos, esto le puede servir a Podemos como impulso en un momento en el que no están, digamos, con fortaleza demoscópica. Hay que respetar a los movimientos sociales y los pensionistas han dado una lección. Nosotros nos sentimos representados en ellos. Muchas veces han querido decir, nosotros representamos a la gente, a los pensionistas, a los precarios. Pues nosotros respondemos, al contrario, nosotros nos sentimos representados en esa gente que ejerciendo su derecho de reunión, su derecho de manifestación, que están persiguiendo en estos momentos, está demostrando lo que es la democracia. La mejor imagen de la democracia es ver a cientos de miles de pensionistas diciendo esto es un derecho constitucional y no vamos a consentir que una banda de corruptos nos los quiten. Fíjese, pues Méndez de Vigo dice, hay mucho populismo detrás de todas estas movilizaciones. ¿Qué va a decir? En el año 2017 lo hemos cerrado con más pensionistas que nunca y con la mayor pensión media histórica por jubilación. Este gobierno garantiza que las pensiones se seguirán cobrando en España. Mire, yo no creo que haya ninguna devaluación sobre las pensiones. Lanzar este debate como se está lanzando es populismo puro y duro. Ya digo, una cosa es predicar y otra dar trigo. Y este gobierno prefiere dar trigo. Pues da bastante poco trigo. Los señores del Partido Popular, por desgracia, no saben lo que es depender de una pensión pública. Porque buena parte de estos señores... muchos de los votantes del PP son pensionistas. Tienen más votantes ellos pensionistas que ustedes. Yo hablo de los jefes. Y los jefes del Partido Popular llevan a sus hijos a escuelas privadas y la mayor parte de ellos tienen planes de pensiones privados. Es lógico que tengan dificultades para empatizar. Y me da la impresión de que hay muchos pensionistas que en el pasado han votado al Partido Popular que están empezando a estar hartos. Porque el problema de tener un gobierno corrupto es un gobierno que en última instancia utiliza las instituciones para no ir a la cárcel, para protegerse ellos y no para hacer lo que la Constitución y la ley dice que tienen que hacer. El señor Méndez de Vigo no está diciendo la verdad. Desde que el Partido Popular gobierna, el poder adquisitivo de los pensionistas se ha reducido. Si además de ser pensionista eres mujer, la situación de precariedad que están viviendo muchas abuelas en nuestro país es una verdadera vergüenza. Y desde luego el señor Méndez de Vigo tiene que saber una cosa.
cuando llama populistas a los pensionistas que están en la puerta del Congreso de los Diputados reivindicando un derecho constitucional, demuestra uno de los peores vicios que puede tener un gobernante, que es la prepotencia frente a la gente. Los pensionistas y jubilados que están en la calle, sino en los partidos políticos. En el Partido Socialista, que están con argumentario incluso contra ellos, contra el Partido Socialista, están pensando en ustedes más, que se apuntan, digamos, a la demagogia, según dicen. Hombre, reivindicar un derecho constitucional yo creo que no es demagogia. ¿Usted revalorizaría las pensiones IPC ahora mismo? Hombre, si es que hemos presentado, desde junio de 2007 presentamos una iniciativa en la que dijimos, no se financia con dinero público los planes de pensiones privados, ninguna pensión por debajo del salario mínimo interprofesional. Tiene que haber además empleos de calidad. En enero de este año hemos presentado otra iniciativa en la que decimos índice de precios al consumo, lo que suba el precio de lo que tiene que comprar la gente para vivir es lo que tiene que subir la pensión, y al mismo tiempo nada de truquitos como el factor de sostenibilidad para bajarle la pensión a la gente. Gaby. Pero, señor Iglesias, después de que el Estado, el Gobierno en este caso, haya tenido que pedir 8.000 millones de crédito al Reino, a las cuentas del Reino, porque no hay dinero para sufragar las pensiones, después de que el Pacto de Toledo, los partidos que están todos metidos en el Pacto de Toledo, no se estén poniendo de acuerdo para hacer una serie de recomendaciones para que el Gobierno luego las implemente en la legislación, ¿no es un poco, vamos a decir así, permítame el término, egoísta en términos de, pensando en los pensionistas de hoy, que se plantee una subida exponencial de sus pensiones de hoy sin tener aseguradas las pensiones de mañana, la suya o la mía? Yo creo que es fundamental asegurar todas las pensiones. Lo que es egoísta es financiar con dinero público a los bancos. Si alguien es egoísta en este país es el señor Guindos, que a pesar de ser el hombre de Lehman Brothers y del fracaso económico, va a cobrar del orden de un salario mínimo interprofesional al día. Eso es egoísmo. Que la gente reivindique lo que dice la Constitución no es egoísmo, y lo que estamos reivindicando todos es que se cumpla la Constitución con respecto a las pensiones de ahora y las pensiones de mañana. Y estamos diciendo cuáles son las fórmulas. Una, hay que sacar al mercado de trabajo de la precariedad, hay que subir el salario mínimo y hay que mejorar las condiciones de empleo. Esto no es una cuestión solo de justicia social, esto es de eficiencia económica. Cuando aumenta el poder adquisitivo de los trabajadores, aumenta el consumo y por lo tanto le va mejor a las empresas y le va mejor a la gente en general. Y las cotizaciones a la seguridad social son dignas. Pero es que incluso hay mecanismos impositivos. Nuestro gobierno ha utilizado dinero que los ciudadanos han pagado con sus impuestos para rescatar bancos, y los bancos no han devuelto ese dinero. España está a 7 puntos de la media de presión fiscal de la Unión Europea. No se trata de subir los impuestos a los consumidores y a los trabajadores, pero hombre, el impuesto de sociedades sí, un impuesto de solidaridad a la banca también, y todo eso puede asegurar que la gente que cobra una pensión ahora y la que tiene derecho a cobrarla en el futuro pueda, bueno, pues vivir en un país en el que se cumple la ley. Pero, Pablo, aun subiendo impuestos, aun estableciendo que las pensiones públicas son un derecho constitucional que tenemos derecho todos, los de hoy y los de mañana, con la pirámide de población que existe en este momento, que España tiene un problema demográfico enorme, es decir, la generación del baby boom, que somos los míos, la gente que nació en los 60, va a jubilarse de aquí a 10 años, va a haber menos cotizantes por cada jubilado de los que hay ahora mismo. ¿Es posible mantener un sistema público digno que no tenga complementos privados, que no obligue, por ejemplo, a otros sistemas como es la capitalización de las propias viviendas en propiedad? Es decir, ¿se puede hacer esto? En 30 años, por cada pensionista, solo un trabajador. Y Gaby está diciendo, ¿es sostenible con este modelo? Claro que sí, por la productividad. Lo que costaba hace 30 años mantener a un pensionista ahora cambia por completo porque la productividad se ha redefinido. Los que están diciendo básicamente lo que habría que hacer es invitar a los pensionistas a que se mueran porque son demasiados y no los podemos mantener, mienten. Porque la evolución del desarrollo económico ha hecho que la productividad cambie. Antes podían hacer falta 10 trabajadores para mantener a un pensionista. Hoy pueden hacer falta 2 por los cambios en la productividad. Y luego, un plan de pensiones privado nunca es un complemento, eso es un privilegio. La mayor parte de la gente que nos está viendo y que no cobra más de 1.500 euros al mes no se puede permitir tener un complemento. Quien se lo pueda permitir, bueno, pues se puede gastar su dinero en lo que quiera, pero un Estado no puede depender de unas minorías que se pueden pagar un plan de pensiones privados. Un Estado tiene la obligación de garantizar lo que dice la Constitución, y además es que no es un regalo, es que la gente trabaja muchos años de su vida para tener una pensión. Los pensionistas no están pidiendo una subvención al gobierno, están pidiendo lo que es suyo, porque son muchos años de cotizar a la Seguridad Social para poder tener una pensión. ¿Y cómo se sostiene eso? Con sueldos dignos, con formas de trabajo que salgan de la precariedad. Lo que más afecta al sistema de pensiones es que la gente trabaje en malas condiciones. Y con menos paraísos fiscales también en Europa, ¿eh? Hombre, claro, decir, que eso significaría más PIB,
más empleo, mejores salarios, mejores pensiones. Un 28 respecto al IPC, el índice de precios de consumo, el nivel de vida. Los pensionistas salen mañana en toda España. Mañana también se reúne el Pacto de Toledo y dicen, mi pensión como el IPC. Tenemos un dato, precio de la luz, más baja que en enero, pero hay un pero. Josué Coello. Pero un 0,75% más cara que el año anterior. Tenemos ya la factura media de este mes de febrero de la luz. En total es de 57,63 euros. Natibel. Yo voy a cambiar de asunto por un momento. ¿Sobre qué? Es sobre el 8 de marzo. El 8 de marzo, espera, no, entonces Ay, tienes tiempo, tenemos tiempo. Es que tengo a Lorena Baeza con la solución Montoro. No sé qué le parece la zanahoria fiscal Montoro, porque tiene, incluso gesta, los técnicos de Hacienda han dicho, bueno, aquí hay truco. Lorena Baeza, la propuesta Montoro. Tiene su letra pequeña y la idea no es nueva, pero Montoro la rescata justo ahora, en un momento en el que está ocurriendo esto, cuando miles y miles de pensionistas han tomado las calles para exigir que se cumpla su derecho, tener pensiones dignas. Ahora suben lo mínimo, como saben, por esa reforma del Partido Popular desde 2013, un 0,25%. Bueno, pues ahí es cuando sale Montoro y anuncia esa prima para los jubilados. No hay muchos detalles, de momento lo que sabemos es que sería una deducción en concreto en el IRPF y para los pensionistas de al menos 80 años. Y ahí precisamente viene la clave, porque en nuestro país la media de la pensión, de lo que cobran esas personas que están entre 80 y 84 años, es de 741 euros al mes, es decir, más de 10.000 euros anuales, pero significa que ahora ya no tienen que pagar esos impuestos porque precisamente tienen esa pensión muy baja de algo más de 10.000 euros anuales. Esto no les cambia nada porque ahora mismo quienes cobran menos de 12.000 euros anuales ya no tienen que pagar ese IRPF. Así que la medida de Montoro pues solo beneficiaría a una parte con pensiones medias y altas. Y eso, claro, no le ocurre a la mayoría. Así lo avisan los técnicos de Hacienda de Gesta. Denuncian que tendría un alcance muy limitado, con beneficio solo para un tercio de los pensionistas. ¿Por qué? Porque el 63% de ellos tienen esa pensión muy baja y ya están exentos de cobrarla. El número de pensionistas que mejorarían con esta medida es muy bajo y prácticamente, Antonio, en todas las comunidades. ¿Qué le parece esta propuesta? Bueno, una pequeña zanahoria fiscal. Yo creo que ayer era una especie de efecto, no sé decir, placebo. Yo estoy convencido que en el Gobierno hay quien le está diciendo a Rajoy, varones, ministros, secretarios de Estado, tenemos que convencer a Montoro para que suelte la pasta. Bueno, y de momento parece que le ha durado menos de 24 horas. Yo creo que el esquema que habéis presentado revela, bueno, pues que otra vez es un engaño del Gobierno. El Gobierno ha vetado todas las propuestas que nosotros hemos planteado. Podría haber en el Congreso de los Diputados una mayoría para dar una respuesta digna a la situación de las pensiones en nuestro país, pero mientras el Gobierno siga teniendo secuestrado al Parlamento, es muy difícil cambiar las cosas. Por eso nosotros no nos vamos a cansar de decir, para que estas cosas cambien, hay que sacar a los corruptos del Gobierno de España. El análisis de Gesta. Enrique Juliana, La Vanguardia. Sí, yo quisiera hacerle una pregunta a Pablo Iglesias. Buenos días. Usted ha reconocido que la manifestación de la semana pasada en el Congreso les sorprendió. Parece que sorprendió a mucha gente, también al partido del Gobierno. Y me da la impresión que también a los propios sindicatos. ¿Ha habido unidad de acción esta semana entre ustedes, el Partido Socialista y los sindicatos sobre esta cuestión? O, seré más preciso, ¿está usted en comunicación con el Partido Socialista y con los sindicatos para intentar dar una respuesta política que tenga una fuerza relevante, que no se quede en lo testimonial? Es decir, o, como me temo, no hay en estos momentos unidad de acción entre ustedes, los socialistas y los sindicatos. Nuestro contacto con comisiones y con UGT es permanente. Yo hablo con frecuencia tanto con Unai Sordo como con Pepe Álvarez. Para nosotros hay dos elementos claves de los que esperamos convencer tanto a los sindicatos como al Partido Socialista. Uno, creo que lo tenemos fácil. Las pensiones se tienen que adaptar al IPC, porque es una cosa que además, bueno, viene indicada en la Constitución. Y el segundo elemento, y en ese queremos convencerles, es que el factor de sostenibilidad que en su momento introdujo el Partido Socialista es un truco para no pagar a los pensionistas lo que les corresponde. Vamos a trabajar porque nos pongamos de acuerdo y que esto se pueda transformar en una ley. No somos ingenuos y sabemos que el Partido Popular puede volver a utilizar el veto para burlarse de la voluntad popular en el Congreso de los Diputados, pero nosotros vamos a trabajar para que esto se convierta en una victoria de los pensionistas, no en una medalla que se ponga a ningún partido. ¿Ha hablado usted con Pedro Sánchez sobre esta cuestión? Hemos hablado sobre esta cuestión y ¿Estos últimos días han hablado? sobre más cuestiones. Sí, hablamos. O sea,
hablamos, nos mandamos mensajes, a veces conversamos. No se nota, ¿no? Bueno, a nosotros nos gustaría que el Partido Socialista fuera más coherente con sus propias propuestas. Voy a hablar enseguida ahora con el Partido que... Socialista. ¿Usted por qué no cree que es coherente el Partido Socialista? El Partido Socialista... Sí, cada vez yo tengo la sensación de que están haciendo una especie de apuesta que cada vez se parece más en algunos aspectos a Podemos. Y nosotros agradecemos cuando nos copian, es como eso es una buena noticia. Cuando alguien hace de tu propuesta la suya, eso está bien. Tenemos la sensación con el Partido Socialista que a veces promete unas cosas en campaña o en unas primarias y luego llevarlo a la práctica le cuesta mucho más. Por ejemplo, echar a Rajoy. Que lo primero que dijo Pedro Sánchez fue: mi primer objetivo es echar a Rajoy. Pues solo hay una manera de echar a Rajoy, con una moción de censura, que tendríamos los números, y no quieren. Lo segundo... Pero hay que ir con Esquerra y con el PDeCAT. Bueno, claro, quien quiera apoyos para ser presidente del Gobierno... Hay que ir con dos partidos que están proponiendo... Bueno, que todavía no se aclaran ellos en el Parlamento de Cataluña para ver quién es el presidente. Hay dos partidos que ya han dicho que apoyarían una moción de censura a cambio de nada. Y cuando se puede asegurar un cambio de gobierno en España, yo creo que la responsabilidad, tanto nuestra como del Partido Socialista, es sacar al PP. Nosotros cumplimos nuestra obligación y presentamos una moción de censura. Y apoyaríamos una moción de censura del Partido Socialista. Dijeron que era su objetivo. También dijeron que jamás apoyarían el 155, lo dijeron. Y donde dije digo, digo Diego. Y después dijeron también que nosotros íbamos a ser su socio preferente. Y se ha revelado, pues que no. También dijeron, por ejemplo, que querían cambiar la ley electoral para hacerla más proporcional. Y ahora dicen que no van a romper un consenso con el Partido Popular, que ellos en temas de ley electoral están con el PP. Cuando nosotros hemos hecho una propuesta que acepta hasta Ciudadanos. Con respecto a las pensiones, hombre, nosotros les decimos, acabemos con el factor de sostenibilidad. Rectifiquen ustedes a lo que hicieron cuando estaban en el gobierno. Nosotros tenemos plena voluntad de entendimiento, pero el entendimiento no es ni sobre la base de conversaciones ni sobre la base de buenas palabras, sobre la base de hechos. Nosotros asumimos el programa que han presentado los pensionistas que se movilizaban. Abajo el índice de sostenibilidad, abajo la falta de vinculación con el índice de precios al consumo. Ojalá el Partido Socialista se ponga de acuerdo con nosotros. Respecto a la ley de Mordaza sí se van a poner de acuerdo. Es decir, porque el desbloqueo de Ciudadanos yo creo que va a ser clave. Es decir, se puede transformar absolutamente y se puede suprimir la ley Mordaza. Ojalá. ¿En eso se va a poner de acuerdo con el PSOE y con Ciudadanos? Ojalá que sí, ojalá que sí. Yo creo que no necesitamos más ley Corcuera, más patada en la puerta, ni más dinámica de persecución de la disidencia del Partido Popular. Y hemos presentado unas enmiendas muy concretas. Decimos, uno, hay que prohibir las balas de goma. Las balas de goma sirven para que la gente se quede tuerta o se quede ciega. En un país democrático no tiene que haber más balas de goma. Esperamos que el Partido Socialista y Ciudadanos nos apoyen. Y hemos dicho, hay que blindar el derecho de manifestación, de reunión y la libertad de expresión. El Partido Popular se dedica a cuestionar y a perseguir los derechos fundamentales en una democracia. En este país, mientras el señor Urdangarín se pega la vida padre a cuerpo de rey, hay un rapero que va a tener que ir 3 años a la cárcel por hacer letras de canciones. En este país se han sentado en la Audiencia Nacional gente por hacer tuits. En este país se está multando a gente por manifestarse mientras los corruptos y los protectores de los corruptos, como el señor Catalá, reprobado en el Congreso, aparecen conversaciones telefónicas en las que se ve que el ministro de Justicia se dedica a proteger a delincuentes. Eso se tiene que terminar. Pero algo falla en la oposición, por tanto, cuando ustedes podrían tener mayoría respecto a la ley Mordaza, Ciudadanos es crítico, el PNV es crítico, el PSOE es crítico, ustedes son críticos, me está contando cosas que hay que cambiar, que hay que modificar. Si hay multas por manifestarse, eso se puede cambiar en el Congreso. Yo creo que no hay buena comunicación entre ustedes. Bueno, dos cosas fallan. Por ejemplo, ustedes ayer plantean un pleno para que comparezca Rajoy respecto a las pensiones, que puede ser interesante, es el asunto nuclear. ¿Hablaron antes con el resto de partidos? Por ejemplo, con el PSOE, decir, oye, vamos juntos. Los portavoces parlamentarios incluso a veces comen juntos. El otro día la presidenta del Congreso organizó una comida con todos los portavoces parlamentarios, hablan y a veces hasta hacen bromas entre ellos. Es decir, hay una relación fluida entre los portavoces, pero más allá de eso hay dos elementos claves. Uno, el veto. El Partido Popular ha vetado más de 40 iniciativas. Eso, para que lo entienda la gente, ¿qué significa? Que el Parlamento dice algo y eso no se convierte en ley porque el Gobierno lo veta. Por eso nosotros decimos, hasta que no echemos a este Gobierno, es muy difícil cambiar nada desde el Parlamento. Y el segundo elemento... Ahora, los números dan difícilmente, ¿eh? Reconózcamelo, es difícil. No, nada es fácil en política. Tampoco tiene el señor Rajoy nada fácil sacar los presupuestos adelante. Y ahí está gobernando. Bueno, se ha terminado en España la época de las mayorías absolutas. Quien quiera gobernar tiene que sentarse con partidos que no piensan igual y negociar gobiernos de coalición, que tiene que ser una cosa que se empiece a acostumbrar todo el mundo en España, igual que ocurre en las comunidades autónomas. Y número 2, hay que negociar los apoyos. Lo que es una urgencia democrática en España es sacar a los corruptos del gobierno.
Y el segundo elemento fundamental, ¿quién permite que el Partido Popular gobierne en España? Ciudadanos, que dijo en campaña electoral jamás les investiríamos. ¿Quién permite las cosas, las barbaridades que hace en la mesa del Congreso el Partido Popular? Ciudadanos y a veces también el Partido Socialista, que permitió al PP gobernar. Tenemos una oportunidad de cambiar eso, de escuchar lo que está diciendo en la calle. Y yo digo una cosa... Pero Sánchez no estaba en aquella estrategia, ya lo sabe usted. Bueno, pero yo digo una cosa muy clara. Nosotros estamos dispuestos a preguntar a nuestras bases si hay que ir a sacar al Partido Popular del Gobierno. Que pregunte el PSOE. Pedro Sánchez se comprometió a preguntar todas las cosas importantes a las bases. Que pregunte a sus bases si quieren una moción de censura. ¿Que quiero hablar del 8 de marzo? Sí, claro que vas a hablar. Vas a hablar y mucho, todo lo que tú quieras. Le vas a preguntar a Pablo Iglesias cuál es su posición. Pero antes, es que Albert Rivera ha mandado un mensaje al resto de partidos, ha dicho que esto no es una cuestión solo de revalorizar las pensiones, que es más profundo, lo ha dicho así. Hay que reformar el sistema de pensiones, pero hay que hacerlo con valentía, diciéndole la verdad a los ciudadanos y, sobre todo, garantizando las pensiones futuras, las actuales y las futuras. Yo no veo en el señor Rajoy y en el señor Sánchez ninguna voluntad de acuerdo, lo único que veo es una especie de pugna electoralista y los pensionistas ahí en medio esperando a que alguien le garantice las pensiones. Por lo tanto, yo soy partidario del acuerdo, pero un acuerdo que garantice pensiones y reformas, no parches y electoralismo. Hay una parte en la que tiene razón. Esto es algo más que solo la revalorización. Y además, se tienen que poner de acuerdo todos. Podemos, PP, PSOE, Ciudadanos, PNV, todos. Este es un desafío de todos. Totalmente, pero creo que es fundamental, Antonio, pasar de los eslóganes a lo concreto. ¿Que hay que tener un acuerdo? Claro. ¿Que tiene que ser valiente? Por supuesto. ¿Que el bien está bien y el mal está mal? Todos lo tenemos claro. Pero yo pongo aquí encima de la mesa propuestas. ¿Está Ciudadanos de acuerdo con que las pensiones se tienen que revalorizar según el IPC? Eso es una pregunta concreta, no un eslogan. ¿Está de acuerdo Ciudadanos en si tenemos que terminar con el factor de sostenibilidad? Eso es concreto. Y si me permites, dos comentarios a lo que decía Margarita Robles, por la que yo tengo también una enorme admiración y muchísimo cariño. Yo creo recordar. Dos comentarios. Ojalá hubiera más gente como Margarita Robles en el Partido Socialista. Ha dicho una cosa sobre la historia del PSOE que es verdad. Y yo no la conozco de oídas ni porque la haya leído. Es que mi abuelo era de los militantes del Partido Socialista que fueron a la cárcel, que conocieron la represión y que eran del Partido Socialista cuando por ser del Partido Socialista te estabas jugando la vida y la libertad. Esos militantes tienen poco que ver con algunos dirigentes que llegaron después. El segundo elemento, que este es muy importante, Pedro Sánchez pidió disculpas. Pedro Sánchez, en esta cadena, con Jordi Évole, dijo: me equivoqué. Tenía que haber buscado un acuerdo con Podemos y me equivoqué buscándolo con Ciudadanos. Y lo que dice el PSOE de Ciudadanos, basta escucharlo. Lastra los comparó con Primo de Rivera. Pedro Sánchez dice que son el Vox de la política y todos hemos escuchado lo que acaba de decir ahora de Ciudadanos Margarita Robles. Hay una diferencia muy importante entre el PSOE y nosotros. Nosotros preguntamos a nuestras bases, les preguntamos: ¿queréis que apoyemos un gobierno de Ciudadanos y el PSOE? Y nuestras bases, con más del 90%, dijeron no. Ojalá el Partido Socialista preguntara a sus bases qué hubieran preferido, un gobierno con Rivera o un gobierno con nosotros. Pedro Sánchez se dio cuenta de que se equivocó y se lo dijo a Jordi Évole ante 6 millones de personas. Ojalá no vuelva a cometer otra vez el mismo error que hizo que algunos le cortaran la cabeza en su partido. Natividad Preciado, 8 de marzo, ¿apoyan ustedes esa movilización, la huelga de mujeres? Sí. Por supuesto que sí. Déjame decir algo. Venga, Antonio, seguro que le vas a hacer alguna pregunta que es algo más que esto. No, aparte de apoyar esa movilización, esa huelga, que yo creo que son los únicos que la apoyan totalmente, han propuesto una cosa que es interesante, que es el boicot a ciertos productos de que consumen las mujeres. Y otra segunda cosa, que es una huelga de cuidados de las, no sé si madres o abuelas, a los niños. Primero, ¿qué va a hacer usted? Y segundo, hay una cosa que me interesa mucho. Usted, que tiene tanta experiencia en movilizaciones y protestas, teórica y práctica, ¿por qué no hay boicots a productos y por qué no hay esa movilización tan útil, porque va directamente al consumo y va directamente a determinadas firmas y al capitalismo? ¿Por qué no se propone eso con más frecuencia? Como hombre y como dirigente político, como hombre, nuestro papel en esa huelga es subalterno. Nosotros tenemos que estar apoyando lo que digan las compañeras y asumiendo que nuestro papel ahí es de cero protagonismo. El protagonismo es de las mujeres. ¿Qué va a hacer usted ese día? Ponerme a las órdenes de lo que digan las compañeras, que es lo que nosotros tenemos que hacer. Lo primero que tenemos que hacer es callarnos. Si vamos a la movilización, tenemos que ir detrás, no se nos tiene que ver a nosotros, se tiene que ver a las mujeres. Y como dirigente político, un máximo respeto a los movimientos sociales. Nosotros no tenemos que decir a los movimientos sociales qué es lo que tienen que hacer. Si los movimientos deciden hacer boicot a determinados productos, están tomando su decisión. ¿Podemos?
pero nosotros tenemos que estar detrás de la movilización acompañándola, nunca adelante. Por desgracia, tradicionalmente los dirigentes políticos han acostumbrado a ponerse ellos en cabeza de pancarta. Lo que nos toca hacer nosotros el 8 de marzo es callarnos, escuchar y ayudar al que el protagonismo de las mujeres, de las trabajadoras de este país, de diferentes generaciones de mujeres que están haciendo la revolución política más importante de nuestro país en los últimos años, se pueda transformar en un país más moderno y más digno. Y para eso algunos nos tenemos que callar. Tengo que preguntarle por Cataluña y tenemos hoy novedades importantes. Y atención al Pleno, mañana en el Parlamento de Cataluña y la CUP diciendo, cuidadito, o hay vía unilateral o nosotros no apoyamos ni a Junts per Catalunya ni a Esquerra ni a lo que firmen. Pero antes, Pedro Gómez, la jueza Carme Lamé, la Audiencia Nacional, acaba de procesar a parte de la cúpula de los Mossos d'Esquadra, en este caso, imputados por sedición. Sí, tanto al exdirector de los Mossos, Pere Soler, como al ex número 2 de Joaquín Forn, César Puig, tendrán que venir aquí el día 9 imputados por el delito de sedición. Lo hace a petición de la Fiscalía en esa investigación que está realizando acerca de la actuación de los Mossos d'Esquadra esos días 20 y 21 de septiembre en los alrededores de la Consellería de Economía. La declaración unilateral de independencia, señor Iglesias, ¿ha sido un antes y un después para Podemos? ¿Están ustedes pagando el precio de haber intentado jugar de, no sé si decir, de elemento de diplomacia y de intermediación? En política hay momentos difíciles en los que uno tiene que elegir si ser responsable o ser electoralista. Nosotros decidimos ser responsables. Nosotros defendimos la propuesta más sensata desde el principio, un referéndum pactado y con garantías. Y después estuvimos haciendo un trabajo invisible mucho tiempo para evitar que se produjera, por un lado, una declaración unilateral y, por el otro lado, la aplicación del 155. Hay votantes suyos que no lo han entendido y usted lo sabe. Bueno, en política hay que ser responsables. A nosotros nos podrán criticar que a veces no hemos hecho lo que se ha entendido mejor. Y, desde luego, nosotros cometimos un error. Permitimos que desapareciera de la agenda mediática lo que de verdad es importante. Las pensiones, los servicios públicos, los derechos de la gente que trabaja para vivir. Pero al mismo tiempo mantuvimos nuestra coherencia desde el principio hasta el final. No estábamos ni con unos ni con otros. Les dijimos a los procesistas, nosotros no estamos con el unilateralismo. ¿Ustedes no están ni con unos ni con otros cuando hay unos que se saltan la Constitución? Hombre, ¿quién más se salta la Constitución sí, en este país es el Partido Popular? Usted, y esto no se puede decir que en el Parlamento de Cataluña ese día se saltaron la Constitución, esos días. En este país hay que negociar y en este país hay que resolver políticamente los conflictos políticos. Y quien se salta la Constitución todos los días en el Congreso de los Diputados, quien tiene a 3 ministros reprobados por proteger a corruptos, no tiene ni esto de legitimidad para hablar de la Constitución. Es una vergüenza que en este país Ana Gabriel pueda ir a la cárcel mientras Urdangarín o el señor Camps viven a cuerpo de rey. Y yo no me voy a cansar de repetir esto, aunque alguna gente lo entienda mal. Nosotros vamos a decir la verdad. Con todo, les dijimos a los procesistas, y nos dieron durísimo, en sus medios de comunicación nos han dado durísimo, han llegado a decir que nosotros somos la comparsa del 155. Les dijimos, el unilateralismo es una irresponsabilidad, es una aventura que solamente lleva a la destrucción del autonomismo, de la autonomía catalana, de una institución fundamental para la democracia española como es la Generalitat. Y se lo dijimos en público y en privado, y no les gustó. Y a los señores del Partido Popular les dijimos, no conviertan en un conflicto judicial lo que es un problema político que hay que resolver. ¿Era necesario un plantón al rey? El plantón de Ada Colau. De plantón nada. Lo que Ada, un gesto de plantón. No. Lo que Ada Colau le explicó al jefe del Estado. Pero eso se puede hacer sin hacerlo públicamente. Lo digo porque cuando se está jugando uno el Congreso Mundial del Móvil. Que no. En el siglo XXI ya era hora que una alcaldesa le dijera a un rey, mire usted, a mí me han votado los ciudadanos y yo voy a ser educada con usted, pero yo no soy sierva de nadie. El rey le dijo a Ada Colau... No creo que el rey piensa que Ada Colau sea su sierva. Bueno, de nadie. Parece que a algunos les molesta que no les hagan reverencias. A mí me muero de vergüenza cada vez que veo a cargos políticos elegidos con los votos de los ciudadanos doblar la rodilla. Que un cargo público doble la rodilla ante alguien... Sí, hombre, en los ¿Quién dobla la rodilla? ¿Tú no has visto? A mí no me gusta la denominación de besamanos. ¿Tú no has visto a las ministras y a los ministros del Partido Popular hacer una reverencia? Es un gesto de protocolo. Es un gesto impropio. ¿A que usted no lo ha hecho? Es impropio del siglo XXI y a algunos les molesta. Y el rey se permitió decirle a Ada Colau, yo es que tengo que defender la Constitución. Pues mire usted, a usted se le puede criticar y usted no se acordaba de la Constitución cuando en este país estaban desahuciando a familias. Usted se ha acordado de la Constitución cuando le ha empezado a afectar a usted y a que su hija pueda seguir siendo jefe del Estado. Y usted puede estar acostumbrados a políticos que hagan reverencias y que doblen la rodilla. Pues mire usted, en el siglo XXI hay alcaldesas que van a ser educadas con usted, que han demostrado con su gestión que Barcelona es la ciudad que más
más inversión atrae y al mismo tiempo se comporta como representante de los ciudadanos, no como súbditos ni como siervos de nadie. Y ya era hora que en el siglo XXI pues alguien expresara algo que hay algunas niñas que dicen ya: las niñas, Antonio, ya no quieren ser princesas, quieren ser alcaldesas. Y eso habla bien de la democracia en nuestro país. Carmena también. ¿Quieres repetir? Ojalá que sí, ojalá que sí. Sardá. Hablemos del siglo XX, pero que lo tenemos aquí, pero a una velocidad de vértigo. 21. Sí, del 21, perdona. Has hablado del mobile. O sea, uno va ahí y ya no es una solamente de los móviles. Es decir, se vislumbra claramente, por ejemplo, para decir algunas pinceladas tan solo, los automóviles y los vehículos sin conductor, recrudecimiento en positivo, pero también en negativo, de la robótica. Luego, adminículos ya en el 3D, en la impresión para que nos lo coloquen en nuestro cuerpo. Es decir, sin solución de continuidad, 20 años más de esperanza de vida pasado mañana. Es decir, todo esto ya está aquí. Para bien, pero también resulta muy inquietante. Todo esto hay que comérselo. Es decir, más esperanza de vida, menos empleos. Parece que eso de que los políticos prometan empleos ya va a ser una cosa como retórica y como antigua. No habrá empleos para todo el mundo. Esto es un debate muy viejo. Si os acordáis, cuando se introdujeron las máquinas en el siglo XIX en la producción, claro, apareció un movimiento inspirado por Ned Ludd, que era el ludismo. Destruir las máquinas. Destruir las máquinas porque las máquinas iban a quitar el empleo a la gente. Se demostró que aquello era un movimiento con planteamientos muy primitivistas que no tenían que ver con lo que finalmente ocurrió después. Entonces, aunque hay que ser muy precavido, yo no anunciaría el apocalipsis de que la llegada de los robots va a dejar a la gente sin empleo. Ojalá la llegada de los robots permita que la gente trabaje menos. Ojalá en el futuro podamos tener una jornada de 30 horas y que la gente cobre un salario digno. Señor Iglesias, los estados tienen que replantearse, y toda Europa quizá, que hay que crear mecanismos de generación de beneficios y de riqueza que no pasen solo por las rentas del trabajo. Es verdad, pero al final el trabajo sigue siendo fundamental. Yo creo que el debate no es tanto cómo se genera la riqueza, sino cómo se distribuye. Claro. Porque estamos en un modelo en el que al final la riqueza solamente beneficia a una minoría de sinvergüenzas que encima se permiten no pagar impuestos en España e irse... cataloguemos. No, es decir, pero ¿cómo que al margen? O sea, hay que decirle al ciudadano que puede percibir alguna asignación sin necesidad de trabajar. Eso es un cambio cultural enorme. Bueno, y está bien. O sea, yo creo que hay que evolucionar para que la gente tenga que trabajar menos horas. El derecho a la felicidad es lo que informa a todas las democracias. Si el desarrollo de la tecnología en términos sostenibles con el medio ambiente permite que la gente, en lugar de trabajar 45, 40 horas, trabaje 30 y tenga un salario digno, bueno, pues eso es una buena noticia. El problema es que hay algunos que lo que quieren es que la gente siga trabajando, cobre muy poquito y ellos ganar muchísimo dinero y luego ni siquiera pagar impuestos. Irse a Delaware o irse a Panamá. Esto sí. Claro. Tenemos noticia y quiero también una primera reacción suya. El Supremo ve a Zamorano, le da la razón a los bancos, el impuesto a hipotecas que lo pague el cliente. Sí, fallo por unanimidad del Supremo. No ve abusivo que sea el cliente y no la banca el que se haga cargo del principal impuesto a la constitución de una hipoteca. Hablan del impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados. Eso lo tendrá que pagar el cliente. Sí, es verdad que especifican que los documentos notariales, el papel timbrado, será a partes iguales. Se dividirá entre banca y cliente. ¿Qué le parece? Bueno, es una mala noticia. Yo creo que la posición de debilidad de quien tiene que hacer una hipoteca respecto a las entidades financieras es clara. Y los propios tribunales europeos han dicho que en España se han violado los derechos de los consumidores y que ha existido y existe una legislación a favor de los más poderosos, que además son en última instancia los responsables de la crisis que hubo en este país. Es desde luego una mala noticia. Habrá que acatarlo porque es una decisión del Supremo, pero espero que esto se pueda recurrir. Y un comentario con respecto a las palabras de Paca que me emocionaban. Cuando a los espectadores les pregunten qué es lo que es un patriota, Paca, eso es un patriota. Nada que ver con los corruptos sinvergüenzas que van a los juicios como imputados con pulseras con los colores de la bandera. Ser patriota es defender los servicios públicos, no defender banderas al tiempo que se tienen cuentas en Andorra o en Suiza. ¿Qué le diría a Puigdemont? Lo tiene todo bloqueado. ¿Usted cree que se puede? ¿Para usted es el presidente legítimo? Puigdemont es un señor que está en Bruselas y ojalá no estuviera en Bruselas y estuviera en España. Y si los puede venir a España.
Es verdad. Nadie se lo impide. Yo ahí no voy a entrar en cuestiones de estrategia procesal. Yo creo que el procesismo se equivocó en su estrategia, que ahora estamos en una situación muy mala para Cataluña y muy mala para España, y creo, a lo mejor me equivoco, que los partidos procesistas en privado ya reconocen que se equivocaron en algunas cosas y que seguramente necesitan un gobierno viable en Cataluña con la mayoría electoral que los ciudadanos les entregaron. Y creo que el señor Puigdemont pues forma parte de ese grupo de diputados procesistas que tienen que tomar una decisión. ¿Ha hablado usted con él en los últimos días, semanas? La última vez que hablamos fue el día anterior a la declaración unilateral. Noticia de última hora. A Luz Granados, Bea Zamorano, estoy viendo a Carlos Fonseca en El País. Algo con unos emails desgranados de Paco Granados y la Comunidad de Madrid que han desaparecido. Sí, ha entrado Emma por ahí también, porque una vez más desaparecen documentos de la Púnica. El juez García Castillón pidió a los agentes de la Guardia Civil que fueran a la Comunidad de Madrid a reclamar unos correos electrónicos del buzón personal de Granados de los años 2003-2011. Pues se fueron con las manos vacías. Desde la Comunidad de Madrid les dijeron que cuando alguien del personal se da de baja, por política interna se borran todos los correos, así que no hay emails. La política de la agencia autonómica es borrar. En este caso no a martillazos. No sé si les... Este es el principal problema de España, que sigan gobernando un partido político corrupto que utiliza las instituciones para proteger a delincuentes. El Partido Popular no utiliza las instituciones para gobernar, las utiliza para no terminar en la cárcel. Y este es el mayor problema que padece nuestro país.